Hola, en este tutorial te vamos a explicar cómo completar nuestra plantilla de ficheros para su presentación manual en la herramienta Marosa-Si. Durante el vídeo repasaremos los contenidos de la plantilla. Más tarde importaremos el ejemplo a Marosa-Si para hacer una prueba en el entorno test. Este tutorial será un poco más largo de lo normal porque explicaremos los datos de la plantilla y el proceso de importación. Si ya has completado tu fichero y solo quieres saber cómo realizar la importación en Marosa-Si, aquí te indicamos el minuto al que puedes saltar para aprender a hacer la importación. Ahora explicaremos el contenido de la plantilla. En primer lugar, debes abrir el archivo de importación de ficheros. Habrás recibido esta plantilla de tu equipo de Marosa, pero también la tendrás disponible a través de un enlace en la propia herramienta. Ahora repasaremos el contenido del archivo de importación para que entiendas qué datos y en qué formato debes enviar tus facturas a Marosa-Si. El archivo incluye ejemplos de las operaciones más comunes y nuestro equipo lo actualizará con todos los ejemplos que puedas necesitar. No vamos a repasar todos y cada uno de los campos en cada columna porque ya tenéis ejemplos de cada operación en la plantilla, pero sí resaltaremos aquellas columnas que consideramos importantes o a menudo problemáticas para las empresas. La primera pestaña es únicamente informativa. Encontrarás el enlace a este tutorial, algunas anotaciones y el botón para generar el archivo CSV. Una vez hayas completado el archivo y pinchado sobre el botón Generate CSV File, se creará un CSV que, y esto es importante, se guardará en el mismo directorio local donde habías guardado la plantilla. Por ejemplo, si guardaste la plantilla en tu escritorio antes de abrirla, se guardará en tu escritorio. Ten en cuenta que también puedes importar un fichero Excel directamente. En el caso de que te hayas descargado la plantilla Excel para importación directa, no verás esta primera pestaña. Es decir, tu archivo solo tendrá estas 5 pestañas. Una vez completada esta plantilla, solo tendrás que guardar tu archivo Excel y subirlo a la aplicación directamente. Pasemos a la siguiente pestaña. Antes de seguir, queremos hacer algunos apuntes sobre este fichero. Primero, la columna A de esta pestaña y de todas las pestañas de este archivo es informativa. Es decir, la columna A de todas las pestañas en este archivo no se envía a la agencia tributaria. Segundo, los encabezados en rojo representan datos obligatorios, mientras que los encabezados en negro son no obligatorios o condicionales. Condicionales quiere decir que se deben rellenar solo cuando se cumplen determinados criterios. La primera fila de cada pestaña incluye el número de columna, de modo que será más fácil identificar el contenido. También encontrarás leyendas en muchas casillas. Estas se han añadido como comentarios y te mostrarán los posibles contenidos a incluir en cada celda. Fijaos, por ejemplo, en la columna 7 de facturas recibidas. Vamos ahora pestaña por pestaña. En la primera, Header, aportarás los datos del encabezado del XML enviado a Hacienda. En esta pestaña, los únicos datos que debes cambiar en algunas ocasiones serán los de las columnas 2, 3 y 4. La columna 6 solo la cambiarás una vez al año. La columna 2 es el tipo de comunicación. Es un dato importante y tiene dos valores principales. A0 para la primera vez que se envía una factura o para la cancelación de una factura ya enviada, y A1 para la modificación de una factura ya registrada previamente. Como es lógico, en la mayoría de los casos enviarás un fichero A0 con un gran número de facturas, mientras que tus ficheros A1 contendrán un número limitado de facturas, a menudo solo una que quieras modificar puntualmente. Es importante decir que las facturas rectificativas se presentan con código A0, ya que son nuevos documentos. Solo aquellos registros enviados con un error subsanable, como erratas o valores incorrectos, se presentan con código A1. También existen los códigos A4, A5 y A6 para las facturas y devoluciones en régimen de viajeros. Las columnas 3 y 4 son sencillamente el NIF y el nombre de la empresa para la que se declaran los datos, en este caso, el nombre y el NIF de tu empresa. La columna 6 es simplemente el año fiscal para el que se presenta el fichero. Pasemos ahora a la pestaña de facturas recibidas. En esta pestaña encontraréis ejemplos de datos en su formato correcto para cada tipo de operación. Os recomendamos repasar estos ejemplos para entender los requisitos de vuestra operativa. Una vez hecho, podéis borrarlos y sustituir los datos por información real sobre vuestras facturas. De esta pestaña queremos resaltar los formatos de las fechas, el mes y la clave de operación. A menudo se incluyen estos datos en el formato incorrecto o el propio programa Excel los sustituye quitando los ceros del principio.
se debe atender a estos formatos para asegurarnos de que el archivo se procesa correctamente. También hay una particularidad en la identificación del emisor de la factura. Cuando se trata de un NIF español, se completará la columna 3, pero en caso de un NIF extranjero, se completarán las columnas 11 para el código de país, 12 para el tipo de número de documento y 13 para el número de identificación. La columna 4 es el número de factura. Para importaciones, como sabéis, se debe incluir el número de DUA tal y como se indica en los ejemplos. La columna 7 es importante, se refiere al tipo de factura. En los comentarios tenéis una leyenda con todas las operaciones. Las más comunes son F1 para facturas en general, R1, R2, R3 y R4 para rectificativas con distintos códigos según la razón para la rectificación, y F5 para DUAs. Las columnas 10 y 13 vuelven a incluir el NIF del emisor con la misma lógica explicada anteriormente. El rango de columnas 14 a 21 no son normalmente necesarias, salvo que se esté declarando una factura rectificativa por sustitución y se vayan a incluir los datos inicialmente declarados. En la tabla indicamos un ejemplo. Podrás indicar el tipo de factura rectificativa en la columna 21, con código I para cambios por diferencias y con código S para facturas por sustitución. Normalmente, estos campos solo se completarán en caso de tipos de factura R1, R2, R3 y R4. La columna 25 indica la clave de régimen de operación. Es un campo importante y tenéis una leyenda en la cabecera del fichero. Tan solo queremos resaltar que el código 01 es para operaciones en régimen general e incluye las importaciones. El código 09 se utiliza para las adquisiciones intracomunitarias. Las columnas 41, 42 y 43 incluirán el tipo de IVA, la base y la cuota, respectivamente. En el caso de facturas con varios tipos de IVA, se indicarán de forma ordenada, utilizando una almohadilla como se indica en este caso. Es importante mantener el orden, de manera que el primer tipo se corresponda con la primera base y la primera cuota, y así seguidamente. Ahora sigamos con las facturas emitidas. Como veréis, muchos de los campos son parecidos a los ya explicados en la anterior pestaña. Las columnas 1 a 7 identifican al emisor de la factura, es decir, los datos de tu empresa, así como el número y fecha de factura. Aquí tenéis una leyenda con los posibles valores de la columna 7. Las columnas 8 a 13 identifican al cliente. Para indicar el NIF del cliente podéis usar la misma lógica que la ya explicada en la anterior pestaña para distinguir NIF españoles y extranjeros. La columna 25 incluye la clave de régimen de operación. Es un campo importante que determinará el tipo de operación que estás declarando. Podéis encontrar un listado con todas las opciones en el comentario de esta columna. Recomendamos revisar detalladamente la lista y ponerse en contacto con nosotros en caso de dudas, ya que será un dato determinante en la calificación fiscal de cada operación. El campo descripción en la columna 27 es de formato libre. Debe incluir una descripción de la operación declarada. Existe el mismo campo en el libro de facturas recibidas que hemos visto antes. Los siguientes campos son condicionales, es decir, solo se requieren en caso de que se realicen operaciones específicas. La columna 34 aportará información sobre la razón de la exención en el caso de operaciones exentas. Tenéis un listado de opciones en la leyenda de esa columna. Al igual que indicamos en la pestaña de facturas recibidas, se debe desglosar el tipo de IVA utilizando el signo de almohadilla. Por último, la columna 49 indicará si se trata de un bien, con código E, o un servicio, con código S. Es importante que se revisen el resto de campos de acuerdo con el tipo de operación declarada, ya que en este tutorial solo hemos cubierto aquellos casos en los que se requieren datos en todas las operaciones, pero habrá muchos campos también requeridos en determinadas facturas emitidas. El libro de determinadas operaciones intracomunitarias debe incluir los movimientos de mercancía realizados por una empresa entre dos países de la Unión Europea. Por ejemplo, una sociedad registrada a efectos de IVA en Francia mueve su stock a España para almacenarlo y venderlo en nuestro país. Ese movimiento, aunque no tenga una factura atribuida ya que no se ha realizado ninguna venta, sí tendrá que declararse en este libro. Como sabéis, también se debe declarar en los modelos 303 y 349. Los campos explicados en las pestañas anteriores permiten completar este libro de facturas. Solamente queremos aclarar que se indicará si se trata de una introducción o un despacho de mercancías en la columna 18, con los códigos R y D. Además, recordad que los movimientos declarados en el libro de determinadas operaciones intracomunitarias también se deben declarar en el libro de facturas emitidas y libro de facturas recibidas respectivamente. Y para acabar, el libro de registro de bienes de inversión
contiene datos en formato equivalente al ya explicado en los libros anteriores. Este libro solo se debe presentar por aquellas empresas en régimen de prorrata. Y hasta aquí con la información sobre cómo completar el archivo de importación de facturas. Una vez completado el archivo, debemos ir a la primera pestaña y pinchar sobre el botón Generar archivo CSV. Recordemos que el archivo con nombre output.csv se generará en el directorio local donde estaba guardado el Excel de importación que os hemos explicado anteriormente. Así, abrimos esa carpeta y nos aparece el archivo. A continuación, accederemos a Maros Así con nuestro usuario y contraseña. Luego seleccionamos la sociedad para la que queremos presentar el archivo. Antes de seguir, recordad que en este tutorial y todos los vídeos de demostración estamos trabajando en el entorno test de pruebas. Todo lo enviado en este entorno no será información procesada por la agencia tributaria. Si queréis enviar datos en el entorno de producción, solo tenéis que pinchar sobre este interruptor. Para hacer la presentación del archivo, vamos a este apartado, seleccionamos el fichero y luego pinchamos en Presentar. Debemos esperar unos segundos y por fin el fichero quedará presentado. Si elegimos la opción de ser notificados en cada envío como se explicó en el tutorial de introducción a la herramienta, ahora nos habrá llegado un correo indicando el envío realizado. Os recomendamos que reviséis el fichero adjunto en ese correo para ver la respuesta de la EAT a cada una de las facturas enviadas. También podemos consultar el estado de las facturas que acabamos de enviar en la sección Facturas. Si hay facturas para las que tenemos un mensaje de error en la última columna, podemos corregirlo y volver a realizar el envío. Cuando está en rojo en la columna Estado Sí, no aparecen como registradas las facturas que dan error. Lo correcto será realizar un nuevo envío, ya sea mediante importación de fichero o directamente pinchando sobre la factura que ha dado error, corrigiendo los datos y volviendo a realizar el envío. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y ya sabéis que nos podéis contactar con cualquier pregunta sobre Maros Así en la sección Contacta de vuestra herramienta.